Saludos, primorosos internautas. Mi nombre es Laura Alicia y hoy te voy a decir qué es un podcast. Un podcast es una serie de episodios de audio o video que se publican en línea y se pueden descargar o reproducir en línea. Los podcasts pueden ser grabados en diferentes formatos, como entrevistas, conversatorios o grabaciones individuales. Los podcasts pueden tratar temas específicos como gastronomía, arte, empoderamiento de las mujeres, ciencia, entre otros. Los podcasts pueden ser independientes, secuenciales o basados en un tema. Los podcasts son fáciles de crear y no están regulados, por lo que cualquiera puede grabar y compartir contenido. Para crear un podcast se necesita un micrófono, cualquier tipo de micrófono. Aquí tengo varios. Aquí tengo con el que estoy grabando ahorita. Y son muy fácil de crear. No están regulados, por lo que cualquiera puede grabar y compartir lo que quiera. Para crear un podcast se necesita un micrófono, un software de grabación. Los podcasts se pueden publicar en YouTube, en servicios de alojamiento de podcast o en el sitio web del creador. Para crear un podcast, pues conviene mucho usar este tipo de tabletas que tienen distintos sonidos. Si la prendo, puedo interpretar sonidos diferentes y distintos tipos de música y se puede así crear un podcast. Un podcast no tiene que ser siempre visual como este video. Puede contener imágenes o solo contener una sola imagen, pero sí es muy importante el sonido, que se escuche bien o lo mejor posible. Se puede empezar a crear un podcast con tu celular y ya con el tiempo ir adquiriendo tus herramientas de trabajo para hacer tu equipo de podcast poco a poco. Aquí en este canal les voy a ir diciendo qué necesitas para tu equipo de podcast y dónde puedes comprarlo. También te voy a dejar links de dónde he comprado yo y que es un lugar seguro para que tú compres. Y voy a decir qué equipo se necesita para un podcast. Por lo general, el equipo, pues ya lo dije, el micrófono, auriculares, un software de edición de audio, soporte o brazo para el micrófono, la grabadora portátil, el hosting del podcast, el espacio acondicionado acústicamente, porque si no hay acústica no se va a escuchar bien tu voz o se va a escuchar los ruidos de la calle. Yo tengo muchos videos en este canal así. Poco a poco yo fui comprando mi material de trabajo, pero yo empecé con un celular muy simple, con pésima cámara, con pésimo audio. Pero así empecé, porque no quieras empezar teniéndolo todo desde el primer día. Esto se forja poco a poco, despacio que llevas prisa, pero el secreto es no detenerte.
seguir haciendo las cosas con entusiasmo, irte puliendo día a día, hablando cada vez lo mejor que puedas y hablar de lo que tú quieres hablar, siempre y cuando no dañes a los demás y sobre todo con respeto. Para tener éxito en la vida, pues el secreto es ese, respetar a los demás. Otro de los secretos también es ser congruente con lo que dices y haces. Me he fijado que muchos hacen un canal de YouTube o anuncian que son o venden algo, pero en sus páginas personales muestran otras cosas muy distintas de su personalidad, que pues muchas veces la gente juzga o no les gusta, y por eso es que pues no tienen seguidores. Para tener seguidores hay que ser congruentes con lo que pensamos, sentimos, hacemos sobre todo. Y eso es muy importante. Y hay una gran diversidad de temas de los cuales hablar. Si se fija en este canal, tiene una gran diversidad de temas. ¿Por qué? Porque cada persona ve lo que le interesa y lo que no le interesa, pues no lo ve. Y así es un podcast también. Un podcast se trata de platicar con la audiencia como antes se hacía en el radio, solo que en el radio pues te ponían una programación, anuncios, música. Pero un podcast es un poco hablar de temas, invitar personas a tu podcast, a compartir, ser invitado por otras personas que tienen su podcast y así convivir o hacerlo tú solo si así lo deseas. En mi caso personal a mí me gusta narrar historias y me han escrito muchas historias los seguidores de miedo, de suspenso, de temas interesantes también. También me gusta hablar otros temas en el canal que ya irás revisando y te darás cuenta. Y te irás dando cuenta que poco a poco, muy lento, este canal ha mejorado y ha tenido más diversidad. Entonces hoy pues me pongo contenta de que pues he acondicionado mucho mejor mi estudio, con una mejor acústica, para poder compartir con todos ustedes. Y pues hoy te quise hablar pues de lo que necesitas para montar un podcast. Crear un podcast no requiere de muchos más elementos que crear un video de YouTube. Lo único que necesitas es un ordenador y una conexión a internet. Tu objetivo es grabar el sonido y una plataforma digital para poder subir el podcast. Esa es la forma de empezar. Poco a poco ir comprando tus herramientas. Hay muchas plataformas donde puedes hacer el podcast, que ya iré hablando aquí en este canal para que te vayas dando cuenta sobre ello y qué recursos necesitas para un podcast. Lo fundamental es un micrófono de grabación o estudio que permita registrar el audio nítido y adecuadamente, de una forma nítida y adecuadamente. Unos auriculares también son necesarios para monitorizar la grabación en tiempo real y editarla posteriormente. También es imprescindible una interfaz de audio o un software de grabación y edición, que ya te dije que te iré diciendo aquí cuáles recomiendo. Y voy a ir cambiando lo que recomiendo. ¿Por qué? Porque esto se trata de ir avanzando y mejorando. La tecnología todos los días avanza.
Y hay que estar al día porque si no te quedas atrás. Hay personas que utilizan distintos tipos de cámaras para grabar el podcast y eso pues también es interesante, hablar sobre cámaras. Pero como lo dije, yo empecé con un celular y así puedes empezar. Lo importante es hacerlo y olvidarte del qué dirán. Eso también es imperativo darse cuenta. Porque si te vas a estar queriendo complacer a todos, no lo vas a poder, porque todas las personas son distintas y tienen muy diversas opiniones y tienen derecho a hacerlo. Entonces, lo más importante que la opinión de los demás es una conciencia de paz y hacer las cosas conforme tú eres, sin imitar a otros. Lo más importante es ser auténtico, ser tú mismo. Y créeme que siendo tú mismo, en una forma sencilla, mucha gente te va a seguir. Y no esperes tener las respuestas a todo, ni creerte doctor en todo. Todos los días hay que investigar, todos los días hay que documentarse para hablar lo más elocuente posible todos aquellos temas que has decidido conversar en tu podcast o en tu canal de YouTube. Y si te esmeras en apegarte a cosas positivas, a realidades y verdades, y te documentas en plataformas y en lugares adecuados, entonces podrás decir cosas interesantes a los demás. Bueno, ya redondeé mucho esto. Voy a dar por terminado este video. Espero que te haya gustado y que te animes a hacer tu propio podcast, tu propio canal de YouTube y tus propias plataformas donde compartir. Y ¿por qué no? A lo mejor esto sea económicamente lo que saque adelante tu abundancia y tu vida y te lleve al éxito de ser algo que te gusta hacer. En mi caso personal, me gusta hablar, me gusta compartir y ya lo dije anteriormente, narrar historias. En este canal de YouTube hay varios podcasts que narran historias de miedo y pues es algo que me hace feliz y que me hace una persona útil y te agradezco estar aquí. Hasta pronto. Como lo dije antes, mi nombre es Laura Alicia Moreno Pérez. En mi tribu o familia me dicen Janje Wambli, que en el idioma lakota significa luna águila, así como en náhuatl se dice Meztlicuautli. Hasta pronto y ten una vida plena, útil y feliz.